Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca de las bendiciones o la bendición de Dios. Generalmente como cristianos es para nosotros muy común utilizar la palabra bendición. Estamos muy familiarizados con las bendiciones de Dios, con el bendecir, y esto es a veces algo que se nos da de forma natural. Y en ocasiones nosotros podemos llegar a bendecir a otros, a decir la frase Dios te bendiga, pero de una forma que no es, que es como muy espontánea, y muchas veces perdemos el sentido de lo que es, de lo que significa ser bendecidos por Dios y de lo que significa poder ser un canal de bendiciones para quienes nos rodean. Hoy vamos a estudiar algunos versículos que nos van a recordar la importancia de las bendiciones de Dios en nuestra vida, lo que significa y cómo esto nos puede ayudar en nuestra vida espiritual. Primero que nada, ¿qué es una bendición? Yo creo que en sus mentes tenemos respuestas, que el ser bendecidos por Dios pues es un regalo, es un beneficio, es un don que Dios nos da. Y fíjense que esta palabra bendición se deriva del hebreo de la palabra beraká y en griego de eulogía. Y estas palabras tienen o están asociadas con el siguiente significado. Una bendición es una ventaja o un beneficio que recibe la persona, que generalmente pues nosotros asociamos con Dios. Es aquel beneficio, es aquella ventaja que Dios otorga, que Jesús otorga. Entonces, eso es una bendición. Y muchas de las bendiciones que Dios nos da, muchas de ellas son incondicionales, pero bastantes son condicionales, es decir, que están asociadas con la obediencia. Es decir, Dios nos dice, si tú haces esto, si tú me honras, si tú guardas mi palabra, yo te voy a bendecir, yo te voy a beneficiar, yo te voy a dar una ventaja de tipo, puede ser material, pero también espiritual. Hay que reconocer que hay bendiciones de distintos tipos, ¿sí? Y que muchas de esas bendiciones pues requieren nuestra participación, nuestra cooperación, obedeciendo a Dios. Y aquí encontramos algunos versículos como en Éxodo y en Deuteronomio que nos recuerdan pues lo que Dios quiere de nosotros. Realmente Dios nos ha dado mandatos para poder vivir en armonía, para poder ser felices, y esto pues va a traer consigo bendiciones. Por ejemplo, aquí leemos Éxodo 15:26, que nos dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ¿qué dice? Que Dios va a bendecir. No lo dice tal cual literal, pero es un beneficio que es el que haga todo esto se va a mantener sano, porque dice aquí, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ese es un ejemplo de lo que Dios le pidió a su pueblo en ese entonces, diciéndole que si obedecían sus mandamientos iban a recibir la bendición de la salud. Y en Deuteronomio 28 son varios versículos, pero encontramos también sobre todo lo que Dios pide para su pueblo. Vamos a leer nada más los primeros versículos del capítulo 28. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Y bueno, dice aquí sí dice varias bendiciones, ¿no? Dice, bendito serás tú en la ciudad,
y en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, de la tierra, de las bestias. Está hablando acerca de la prosperidad en cuanto a lo que ellos trabajaran, iba a prosperar. Dice que benditas serían tu canasta, tu arteza de amasar, o sea, habría alimento, habría trabajo y bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. En general, Dios estaría con el pueblo y de hecho también les promete que los protegería de sus enemigos y de los pueblos vecinos que estaban atacándolos o que querían derrotarlos. Así que podemos ver cómo Dios es un Dios dispuesto a beneficiar al ser humano. Dios no desea que nosotros suframos, que nosotros la pasemos mal en esta tierra y Él es un Dios que quiere bendecirnos, ¿sí? Esta palabra bendición, derivada de veracá en hebreo, se usa también no solamente de Dios para nosotros, como lo podemos ver en la Biblia, que dice Dios bendijo, Jehová te bendice, sino que también puede ser utilizada para un regalo otorgado por un hombre. Es decir, que nosotros también podemos utilizar esta palabra y bendecir a las personas, no porque tengamos la facultad que Dios tiene de otorgar prosperidad ni de otorgar todo ello, sino como una señal de afecto o buena disposición. También podemos usar el bendecir para pronunciar beneficios que ha de venir sobre alguna persona. Por ejemplo, algunos personajes en la Biblia utilizaban esto como un beneficio que iba a venir sobre un pueblo, sobre una persona, y Dios mismo también lo utilizaba. Y también bendición se usa para alabar a Dios. Así como Dios nos bendice, nosotros podemos bendecirlo a Él. ¿Por qué? Pues es una forma de reconocer, de agradecer con alabanza, con nuestros pensamientos, con nuestras oraciones, con nuestros cantos a Dios. Y esa es una forma en cómo nosotros podemos bendecir. Aquí tenemos otras ideas de lo que es la bendición. Dice que la bendición de Dios, cuando Dios bendice a una persona, significa que le otorga buenos dones. Y vamos a ver aquí en Segunda de Samuel un ejemplo de cómo Dios bendice y cómo Dios regala ciertos dones. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 11. Segunda de Samuel 6:11. Aquí hablan acerca de Obed-Edom, Geteo. Dice que es cuando David intenta llevar el arca a Jerusalén. Y esa arca, dice el versículo 11, que estuvo en casa de Obed-Edom 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. El arca de Jerusalén representa pues la presencia de Dios, en ese entonces la presencia de Dios, y Dios bendice a esa familia, no solamente a Obed, sino a la familia y a toda su casa. Tenemos también el ejemplo de Job 42:12, vamos a buscar ahí. Job 42, 12. Nosotros sabemos la historia de Job, ¿verdad? Sabemos que Dios, eh, que Job era un hombre fiel, era un hombre que amaba a Dios y que pues pasa por una grande prueba, pierde todo, pierde a sus hijos, pierde sus bienes materiales, todo lo que era parte de su trabajo, su casa, todo, excepto a su esposa, ¿verdad? Pero todo lo pierde. Y bueno, después de esa prueba que él logra permanecer firme, Dios lo bendice. Y dice Job 42:12, que bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. O sea que Job ya había tenido bendiciones, ya había gozado bendiciones, pero Dios le retribuye o le da más
porque dice que tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. Y bueno, también tuvo hijos y 3 hijas, 7 hijos y 3 hijas. Entonces aquí Dios lo bendice y esta bendición se asocia con que le da prosperidad económica, laboral y obviamente permite que él pueda tener hijos, los cuales ya había perdido. Dios le da unos nuevos hijos y es así como Dios lo vuelve a bendecir. Y también la bendición está asociada como un beneficio, como una ventaja, pero como equiparnos, ¿no? Dios a veces nos equipa de muchas cosas, tanto materiales, pero sobre todo espirituales, para la batalla que nosotros tenemos. Así que es la forma en la que se traduce la bendición, ¿sí? Dones, bienes, y dones y cosas espirituales, no solamente materiales. Y en el Antiguo Testamento se indica con frecuencia que los hombres bendicen a Dios y encontramos algunos versículos que hablan acerca de esto, ¿no? Cuando los hombres bendicen a Dios, reconocen a Dios como el proveedor de la prosperidad espiritual y material. Entonces vemos cómo Dios no asociamos solamente las bendiciones con lo material, sino también con lo espiritual. Y vamos a ver aquí en el Salmo 63:4, vamos a ver un ejemplo de cómo el hombre puede bendecir a Dios, puede alabar a Dios debido a todo lo que él ha hecho con su vida. Salmo 63:4 dice, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Y vamos al Salmo 103. Este es un salmo muy conocido también, 103. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Y en estos versículos se encierra realmente un espíritu de agradecimiento, de gozo, de reconocimiento de lo que Dios es. Y esto es bendecirlo, esto es bendecir a Dios y como nosotros también podemos bendecir a Dios y responder a todo lo que Él hace por nuestra vida. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí David dice, a ver, mi mente tiene que recordar siempre que todo lo que tengo viene de Dios y todo lo bueno que tengo y todo lo que ha pasado es para bien, ¿no? Y tengo que recordar que Dios me bendice, Dios me beneficia. Entonces, por eso bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice, Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En estos versículos podemos leer cómo David está alabando a Dios y reconociendo lo que es, pero también podemos identificar las bendiciones que Dios nos da día con día. Aquí dice que David está agradecido porque Dios es el que lo perdona y el perdón es una bendición, ¿sí? A veces nos enfocamos en buscar otras cosas que Dios nos da, pero el perdón es la bendición, de una de las bendiciones más grandes que podemos obtener de Dios, porque realmente nosotros, por nuestra naturaleza, no merecemos nada y Dios nos otorga el perdón cuando nos arrepentimos. Además, dice que Dios es nuestro sanador y no solamente de sanarnos físicamente, sino de nuestras dolencias emocionales, de nuestros dolores de fracasos, dolores emocionales, no solamente físicos. Y el hecho de que Él nos tenga el poder de sanar nuestro corazón, sanar y restaurar nuestras vidas, es una bendición, ¿sí? Otra bendición es que Él nos rescata de el hoyo más profundo, del problema más fuerte. Incluso cuando nosotros nos alejamos de Dios, Él es quien nos va y nos busca
Y esa es una bendición, ese es el beneficio que tenemos como hijos de Dios, que sabemos que siempre Él nos va a buscar, que siempre nos quiere rescatar de lo que nosotros, del camino que nosotros decidimos tomar. Dice, el que te corona de favores y misericordias. Esas son grandes bendiciones que recibimos, sobre todo la misericordia del el vivir, el estar respirando y el hecho de que cada día Dios nos da una oportunidad, nos dice que cada día se renuevan esas misericordias, ¿sí? Y eso es algo que a veces pues pasamos por alto, estamos buscando otras cosas, pero realmente el amor y la misericordia de Dios son una de las razones por las cuales debemos ser agradecidos. Dice, el que sacia de bien tu boca, el que te da, el que te permite rejuvenecer, quizás no físicamente, ¿verdad? Pero rejuvenece tu alma, te da oportunidades de, de, de prosperar. Si estabas frustrado, si no conseguiste algo que querías, te da otra oportunidad y eso es rejuvenecer, te da fuerzas para salir adelante. Entonces, con todo esto, en este salmo encontramos muchas razones por las cuales bendecir a Dios y por las cuales somos bendecidos. Por eso aquí al ladito en esta imagen dice que somos bendecidos para bendecir. Somos un canal de bendición. Porque lo que nosotros recibimos de Dios, nosotros ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dar, lo vamos a demostrar hacia Dios, bendiciéndolo, pero también esos mismos deseos, eso mismo que nosotros experimentamos de bendición, lo vamos a desear para quienes nos rodean. Y entonces nosotros también, con eso que recibimos, podemos bendecir a los demás. Dice, cuando una persona bendice a otra, expresa el deseo de que sea receptora de buenos dones. Y a veces nosotros decimos, buenos días, que Dios te bendiga, ¿no? O de repente, a algún familiar que saludamos, ok, está muy bien, que Dios te bendiga. Y de repente como que esta palabra se nos hace muy común, como decir hola, ¿verdad? Pero si entendemos y recordamos lo que significa es que estamos deseando no solamente prosperidad, sino salud espiritual, fe, perdón, amor, misericordia para esa persona, ¿sí? Y eso es algo que también Dios nos ha mandado a hacer, que seamos esos canales de bendiciones. Somos receptores, pero tenemos que responder dando esa bendición. Y bueno, leímos el versículo en Proverbios 10:22, donde dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Sí? A veces nos podemos engañar de que el lograr cosas que nos impone la sociedad o los tiempos en los que vivimos son lo que realmente vale, o a veces basamos la riqueza en solo cosas materiales, en riqueza o estabilidad financiera. ¿Y qué pasa? Que puede ser que tengas todo eso y puedas ser aparentemente feliz, pero en realidad si tienes todo eso, pero no tienes el favor de Dios, pues no va a ser como tal una bendición, ¿sí? Entonces la bendición de Jehová es la que enriquece y enriquece cualquier cosa, tu vida espiritual, ¿sí? Tu vida personal, tu vida familiar, tu vida matrimonial, es enriquecida cuando tenemos el favor de Dios, cuando tenemos la aprobación de Dios. Y lo leímos en los versículos de Deuteronomio, ¿no? Que cuando obedecemos la voz de Dios, cuando estamos en sintonía con Él, todo prospera y todo va a estar bien, ¿sí? Y dice que la bendición de Jehová no añade tristeza, o sea, cuando somos bendecidos, no estamos con un espíritu de tristeza, sino que estamos con un espíritu de gozo, de alegría. Entonces, realmente tenemos o valoramos esa riqueza, esas bendiciones espirituales, o no estamos viviendo en riqueza, hablando de una riqueza espiritual. ¿Qué pasa? Que muchas veces hay ocasiones o días en los cuales nos levantamos con como dicen, con el pie izquierdo. O sea, que no nos va bien. Que días en los que se nos viene un problema tras otro, una situación crítica o a veces alguna crisis económica
alguna amenaza, algo que nos hace sentir que no somos bendecidos. ¿Por qué? Porque volteamos a ver al mundo y todos están bien, ¿no? Y aparentemente todos son bendecidos. ¿Por qué? Porque muchas veces se expresa la bendición como tener una buena vida, ¿sí? Y es que efectivamente ahorita leímos versículos donde habla Dios acerca de las bendiciones que daba algunos personajes en la Biblia que se asocian con bienes materiales, con bienes incluso de prosperidad de todo tipo, y podemos llegar a pensar que si no tenemos prosperidad no somos bendecidos, pero no se trata de eso. También en las redes sociales podemos ver que se postea mucho, se sube una imagen o una publicación y de repente muchas personas expresan que son bendecidas, ¿no? Y tenemos para los que están asociados con la tecnología, pues los hashtags, como por ejemplo donde dice bendecido en inglés, ¿no? Blessed. Y en todo lo ponemos, ¿no? Y entonces nos vemos abrumados de personas buenas, de personas bendecidas, que la vida les sonríe y de repente nosotros tenemos un día con pruebas, un día con dificultades y podemos sentirnos que no somos bendecidos, ¿sí? Pero será, la pregunta, ¿es la vida bendita sinónimo de una vida exitosa? En el mundo ideal, en el mundo en el que el hombre, pues obedece a Dios en todo, pues sería una vida así, una vida exitosa, ¿no? Eh, que no tuviera ningún tipo de tragedias, de problemas, pero no. Incluso a Job le pasó, siendo un hombre perfecto ante Dios, siendo fiel, Dios permite que el enemigo le quite todas esas bendiciones que Dios le había dado a Job, se las quite y que tenga esa prueba. Entonces, en realidad, el tener un matrimonio amoroso aparentemente ante todos, el tener hijos obedientes, el tener un trabajo, una posición económica alta o el tener salud, podría ser signos de bendiciones. Y sí, ¿verdad? Sí son bendiciones, pero no es todo. Dice aquí que estas cosas, tener o ser parte de un ministerio, tener un cuerpo sano, estar exento de enfermedades, tener una carrera exitosa, amigos de confianza, abundancia financiera, si tuviéramos esto, dice, si estas son las características de una vida bendecida, entonces tener todo esto pues sería una vida extraordinariamente ¿qué? Bendecida. Y podemos tener esto, ¿sí? Podemos tener esto porque Dios nos dice también que Dios nos puede prosperar. Pero aquí en este mundo pues también existe el mal y muchas veces se van a frustrar nuestros caminos y muchas veces no vamos a tener esto y no significa que no seamos bendecidos, porque recordemos que las bendiciones también son espirituales. Entonces, no nos frustremos o pensemos que no somos bendecidos cuando no tenemos todas estas cosas, ¿sí? Porque aún en las pruebas y en los momentos de dificultad, Dios va a estar bendiciendo, ¿sí? Entonces, de esta forma, si lo vemos así, tener una familia, em, ay, tener una familia, la riqueza financiera, la buena salud, pues son regalos maravillosos que todos quisiéramos tener y que si los tenemos es gracias a Dios y son bendiciones, pero no son las mayores bendiciones, ¿sí? Sobre todo cuando esas cosas son las que nos dan la alegría, cuando son las que nos dan el sentido de vivir y nos hacen sentir plenos. Muchas veces la estabilidad financiera es la que nos hace sentir feliz. Muchas veces el tener salud nos hace sentir orgullosos y felices y olvidamos lo importante, que la felicidad, el gozo, no proviene de si tengo o no una familia, de si tengo o no estabilidad financiera o una buena salud, sino de que de Dios, solamente de Dios. Y entonces muchas veces
estas cosas que son aparentemente buenas pueden ser un obstáculo. Y no significa que Dios no quiera que experimentemos todo esto. A lo que vamos es que cada persona tiene un camino, tiene un propósito y tiene cierta madurez espiritual. Y Dios nos ve a cada persona con necesidades distintas y con cosas que aprender. Y Dios nos va a bendecir quizás de una forma distinta o quizás nos está preparando para darnos otras bendiciones o mayores bendiciones. Debemos entender que las escrituras o la Biblia muestra que la bendición es cualquier cosa que Dios da que nos hace estar completamente satisfechos en Él. O sea, lo más importante para Dios es que estemos con Él, que seamos salvos, ¿sí? Entonces, para eso, Dios va a darnos cosas con esa finalidad. Entonces, la bendición es cualquier cosa que Dios da que nos hace estar completamente satisfechos en Él, que nos acerca a Jesús. O sea, es cualquier cosa que te acerque a Jesús. Esa es una bendición. Y cualquier cosa que nos ayude a ceder a lo temporal y a aferrarnos en lo eterno. Entonces, pensemos qué cosas han venido a nuestra vida que pensamos que no son bendiciones, pero que quizás Dios los está utilizando porque quiere que estemos completamente satisfechos en Él, que nuestra plenitud, nuestro sentido de vida sea Él y no las cosas ni las personas. Lo más importante es que Él sea el que da sentido a nuestra vida. Entonces, ¿qué cosas han venido a tu vida que has dicho, esto no es una bendición? Quizás es una prueba, es una decepción o un anhelo que no se cumplió, pero eso te ha acercado más a Jesús o eso tiene la finalidad de acercarte a Jesús, es una bendición, ¿sí? Dice, a menudo son luchas, son pruebas, son decepciones, frustraciones, anhelos incumplidos, los que nos llevan a esto. Y esas pruebas, esas decepciones, esos anhelos incumplidos se transforman en bendiciones porque tienen la finalidad de acercarnos a Dios. Entonces, cuando vemos que no solamente las cosas, pues que aparentemente son buenas, son bendiciones, pues entonces nos podemos sentir grandemente bendecidos. Las bendiciones de Dios se muestran a través de las dificultades y las pruebas en sí quizás no son bendiciones, ¿verdad? Pero son canales para recibir bendición. Y en esas pruebas resulta que tenemos más fe. Resulta que podemos experimentar y trabajar una fe mucho más fuerte de la que habíamos experimentado antes. Y entonces eso es una gran bendición, ¿sí? Resulta que después de esta prueba he experimentado el amor de Dios como nunca antes lo había experimentado, porque quizás me vi en lo más profundo, en el hoyo más profundo, en una tragedia, y Dios me llenó de su amor y de su fortaleza, y ahora conozco de otra forma ese amor que Dios da, y eso es una bendición, ¿sí? O quizás tuve un paseo o una oración más íntima con Dios que jamás había tenido, y eso resultó de una situación que quizás no era una bendición, pero se convirtió en una bendición. Entonces, puede ser que tengamos fe, que podamos tener dominio propio, tenacidad a través de esas pruebas y esas son bendiciones. ¿Y son bendiciones de qué tipo? Espirituales, ¿sí? Que son, que son regalos de Dios, son beneficios que Dios nos da, son ventajas que Dios nos da en nuestra lucha espiritual y que nos las da no porque las merezcamos, sino por su amor, por su gracia, por su misericordia. Entonces, si nos detenemos un poquito a pensar cuánto nos ama Dios, cuánto nos bendice Dios, quizás el pensamiento de ahorita no es el mismo que en la mañana o el día de ayer o el día difícil de mi vida en el que tuve pruebas, en el que tuve angustias, en el que tuve miedo. Quizás al entender eso recordamos que Dios nos ama
y que Él va siempre a favorecernos cuando nosotros reconocemos quién es Él, ¿sí? Y aquí en un texto de la hermana de Elena de White nos dice que ninguna cosa puede proporcionarnos verdadero bien sin la bendición de Dios. Lo que Dios bendice está bendito. Por lo tanto, dice aquí, el Salmo 37:16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Así que nada va a tener prosperidad ni fructificar cuando no está bendecido por Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues reconocer y agradecer por esas bendiciones, sí, por estas cosas que están en mi vida que quizás yo no percibía. Y el entender que la bendición o el ser bendecidos es recibir el favor de Dios a pesar de las circunstancias que rodean mi vida. ¿Por qué? Porque cuando somos favorecidos, Dios se manifiesta su amor en nosotros. Realmente no merecemos ser favorecidos, no merecemos ser ayudados, no merecemos ser rescatados, pero Dios nos ama de tal forma que lo hace por nosotros. Entonces, esas bendiciones temporales que recibimos aquí, pues debemos de agradecerlas. Y cuando nosotros nos sentamos a meditar, a reflexionar en lo que Él nos ha dado, desde que despertamos, desde que tenemos comida, desde que tenemos la oportunidad de tener inteligencia, sabiduría, todo lo que Dios nos da, pues nos vamos maravillando de cuán grande es Dios y cuán grandes son sus bendiciones. No solo las bendiciones temporales, sino bendiciones espirituales que nos van a servir hasta la eternidad. Entonces, somos bendecidos a pesar de las circunstancias y eso significa que somos favorecidos a pesar de que todo esté en nuestra contra, a pesar de tener enemigos, a pesar de estar amenazados. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Él nos va a favorecer, pero claro, tenemos que escuchar su voz y obedecer. Dice aquí en el libro de Dios nos cuida, de la hermana Elena de White, que el Señor Jesús está muy cerca de aquellos que aprecian de ese modo sus dones de gracia. Así que somos agradecidos. Que descubren el origen de todos sus bienes en un Dios benevolente, amante y cuidadoso, y que reconocen en Él a la gran fuente de toda consolación, la vertiente inagotable de la gracia. Reconozcamos lo que Dios está haciendo por nosotros en nuestra vida y recordemos que la mayor bendición de Dios siempre va a ser Dios, siempre descansa en Dios mismo, ¿sí? O sea, a lo que voy es que todo se resume en Dios. Si Dios es el que nos llena, si Dios es el que nos da gozo, paz, entonces estamos por el camino correcto. Ya hemos tomado la decisión correcta. Cuando tenemos eso, estamos realmente siendo bendecidos. Y ese es mi deseo y oración, que reconozcamos y vivamos la bendición de Dios y también podamos compartirla con los demás, que podamos ser esos canales de bendición.